¿Qué dirías si te contara que detrás de la voz inolvidable de Sergio Vargas se esconde toda una vida de batallas silenciosas? Historias de pérdida, lealtad y un amor que nunca confirmó. Hasta ahora. Durante más de 40 años nos hizo bailar a través del desamor y encontrar ritmo en la tristeza, todo mientras mantenía partes de su corazón lejos del escenario. Desde rumores susurrados sobre un romance con la también cantante Giselle, hasta el dolor que cargó en silencio, siempre hubo mucho más en Sergio que solo éxitos de merengue. Hay cosas que nunca he dicho, admite, y esta vez no se guardará nada. Porque esta historia no trata solo de música, trata de verdad, resiliencia y de las personas que dieron forma a cada letra que alguna vez cantó. Quédate con nosotros, porque una vez que escuches la historia real, nunca volverás a oír a Sergio Vargas de la misma manera. Imagina Villa Altagracia, República Dominicana, uno de los rincones más pobres del país. Fue allí, bajo la llovizna de una noche tormentosa de 1960, donde nació Sergio Pascual Vargas Parra. Sin cuna, sin comodidades, solo una madre joven, un bebé llorando y el sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc de una humilde casita. No tenía nada, dijo después, pero la música ya vivía dentro de mí. Esa música se convirtió en su guía. Acarreaba agua para los vecinos, cortaba caña de azúcar a los 15 años. Trabajaba en los ingenios, todo por sobrevivir. Pero incluso entre el sudor y las ampollas, su corazón siempre estaba cantando. Y cuando el mundo finalmente escuchó esa voz, no solo la oyó, se rindió ante ella. En 1981, Sergio Vargas era solo un joven de Villa Altagracia sin dinero, sin conexiones y con un sueño que parecía demasiado grande. Tuvo la oportunidad de presentarse en el Festival de la Voz, uno de los concursos de canto más importantes de República Dominicana. Cantó El amor acaba, de José José. Su voz destacaba, llena de sentimiento, y aunque no ganó el primer lugar, esa presentación lo cambió todo. La gente del medio musical se fijó en él. Poco después, Dionis Fernández, uno de los directores de orquesta más respetados de la época, lo invitó a unirse a su agrupación. Ahí fue cuando todo realmente comenzó a despegar. Para 1982, Sergio ya trabajaba con Dionis Fernández y pronto se hizo conocido por éxitos como Los Diseñadores y Pena por ti. Su voz tenía esa mezcla perfecta de fuerza y emoción, y los fans lo adoraban. Solo unos años después, alrededor de 1984, se unió a otro grupo, Los Hijos del Rey, donde se volvió aún más popular. Con ellos grabó varios temas exitosos y realizó giras sin parar. Pero a medida que el grupo ganaba fama, Sergio empezó a notar cosas que no le gustaban. El ambiente no le parecía sano. Según él, había demasiadas malas influencias, drogas, fiestas y personas que se aprovechaban de los músicos jóvenes. Eventualmente, decidió dejar el grupo. Había demasiado vicio, dijo, y cuando habló del tema años después, no se guardó nada. Comentó cómo algunas personas en la industria trataban de manipular y controlar a los artistas jóvenes, especialmente a los que recién comenzaban. Dijo que vio cómo algunos muchachos eran presionados a situaciones que no querían, todo por seguir una carrera musical. Fue algo arriesgado de admitir, pero Sergio sintió que debía decirlo. Yo estuve allí, lo vi. Esa frase corta decía mucho. Confirmaba lo que muchos solo sospechaban sobre el lado oscuro del mundo musical en los años 80. Pero Sergio no permitió que nada de eso lo detuviera. Siguió adelante, a su manera. En 1986 firmó con CBS, ahora Sony Music, lo que le dio un gran impulso como solista. A partir de ahí, su carrera despegó de forma espectacular,
y se convirtió en uno de los grandes nombres del merengue. Su éxito no fue solo por tener buena voz, fue por mantenerse fiel a sí mismo, incluso cuando el mundo a su alrededor no lo era. A mediados de los años 90, Sergio Vargas ya no era solo una estrella dominicana. Se había convertido en una de las voces más reconocidas de la música latina. Su estilo suave y lleno de sentimiento le había ganado el apodo de El Negrito de Villa, con la voz de oro. Era conocido por llevar el merengue más allá de la pista de baile y convertirlo en algo profundo, emocional e inolvidable. Fue por esa época, en 1996, que entró al estudio de grabación para realizar lo que sería una de las colaboraciones más comentadas de toda su carrera, un dúo con nada menos que Giselle. Giselle Ortiz Cáceres, conocida simplemente como Giselle, era una fuerza por derecho propio. Nacida en Puerto Rico en 1969, comenzó en los años 90 con el grupo femenino de merengue Las Chicas del Clan y luego con Caris. Pero fue su carrera como solista la que realmente despegó. Era audaz, hermosa y llena de presencia escénica, sin miedo a mezclar sensualidad con poder. Para cuando se unió a Sergio, ya se había consolidado como la reina del merengue pop puertorriqueño. Sus presentaciones eran magnéticas y su voz podía cambiar de juguetona a devastadora en un solo verso. Cuando grabaron Perdóname juntos en 1996, la canción cayó como un rayo. Era mucho más que un tema. Era una ola emocional. La manera en que el tono profundo y sereno de Sergio se envolvía en la entrega apasionada de Giselle lo hacía imposible de ignorar. Fans de toda América Latina quedaron hechizados. El video musical añadió más leña al fuego, miradas intensas, letras dramáticas y una historia que se desenvolvía como una novela romántica. No pasó mucho antes de que comenzaran los rumores. ¿Eran pareja? ¿Ocultaban algo? Los reporteros preguntaban, los fans especulaban, y los locutores de radio bromeaban al aire. La química parecía demasiado real, demasiado natural como para ser solo actuación. Pero Sergio, con su habitual honestidad tranquila, eventualmente aclaró las cosas. En una entrevista años después, sonrió y dijo, «Había química, claro, pero fue solo una canción hermosa. La gente creó su propia historia de amor a partir de eso. Nunca salimos, ni siquiera nos vimos fuera del estudio». Para él el momento pertenecía a la música, no a un romance oculto. Y eso fue lo que le dio su permanencia. La magia de Perdóname no vino de un amor real, sino de dos artistas en su mejor momento, entregando todo en una sola grabación. Fue un punto de inflexión, no solo para la imagen pública de Sergio, sino para la manera en que los fans lo percibían como intérprete del amor, el desamor y el anhelo. Antes de Perdóname, la gente admiraba su voz. Después creían que él vivía cada emoción que cantaba. Los rumores se dispararon, con revistas y programas de televisión especulando sobre una relación secreta entre él y Giselle. Los fans analizaban cada cuadro de su actuación, insistiendo en que nadie podía fingir esa clase de química. No ayudaba que la canción hablara de arrepentimiento, pasión y una súplica de perdón. Sonaba como una confesión, y en el mundo de la cultura pop, una interpretación convincente muchas veces se confunde con una historia de amor real. Sergio no lo desmintió con agresividad, solo sonreía. Explicaba la verdad cuando se lo preguntaban y seguía adelante, dejando que la canción y la imaginación del público hicieran lo suyo. Y tal vez, por eso perduró. Ese tipo de magia que no necesita escándalo para ser inolvidable. Como la propia canción, que aún vive en el corazón de quienes la recuerdan, sosteniendo esa última nota un poco más de lo esperado, antes de desvanecerse lentamente en la memoria. Pero Giselle
no era la única mujer con la que su nombre bailaba en los tabloides. Más o menos por la misma época, o poco después, surgió otro rumor, este aún más descabellado y peligroso para su imagen. Empezaron a circular susurros de que Sergio había tenido un romance con la esposa de la leyenda del béisbol, Sammy Sosa, pero Sergio ni siquiera parpadeó. ¿Yo? ¿Con la esposa de Sammy Sosa? Por favor, se burló en una entrevista radial, claramente más divertido que ofendido. Ese tipo de líos los mantengo bien lejos. Para él, había una línea que jamás cruzaba, y esa línea era el matrimonio de otros. Me encantan las mujeres, sí, admitió sin rodeos, pero las casadas, eso me da náuseas. Su tono se volvió cortante, inconfundible. No soy tonto. En una industria donde los límites personales a menudo se difuminan, donde la fama puede hacer que todo parezca posible, Sergio Vargas se mantenía con los pies en la tierra. Mientras otros alimentaban el fuego del escándalo para titulares o atención, él trazaba sus límites con tinta permanente y nunca dejó que el ruido cambiara quién era. Y aunque los rumores zumbaban de fondo, sobre mujeres, sobre fama, sobre lo que la gente quisiera creer, Sergio Vargas siguió haciendo lo que mejor sabía: trabajar. Tras años abriéndose paso por pequeños clubes, festivales y conciertos mal pagados, finalmente firmó un contrato importante con CBS Records, la compañía que más tarde sería Sony Music. No era cualquier contrato. Era uno de los acuerdos más valiosos que se habían ofrecido a un artista de merengue en esa época. Hablamos de finales de los 80 y principios de los 90, cuando el merengue no solo estaba en auge en República Dominicana, sino en toda América Latina y partes de Estados Unidos. Su voz se volvió un clásico. No podías pasar por un mercado, viajar en un autobús o asistir a una celebración familiar sin escuchar a Sergio de fondo. Canciones como La Ventanita, Marola y Dile no solo eran éxitos, se convirtieron en parte de la vida diaria de la gente. Música para bailar, llorar, celebrar, recordar. Pero mientras su estrella subía en las listas de radio y en las pantallas de televisión, Sergio se mantenía cercano a la tierra que lo vio nacer. Conservaba su hogar en Villa Altagracia, el pequeño pueblo donde creció. Volvía entre shows, conversaba con los vecinos y mantenía intactas sus raíces. A diferencia de otros que se dejaban llevar por el glamour de la capital o la atracción de Miami, él no quería fingir ser de otro lugar. Su fama nunca se transformó en arrogancia. De hecho, mientras más alto llegaba, más cauteloso se volvía. Había visto lo que la fama hacía a otros. Cómo las fiestas se convertían en adicciones, cómo los promotores pasaban a ser explotadores, cómo las luces brillantes a veces escondían las habitaciones más oscuras. Nunca usé, dijo Sergio más de una vez cuando le preguntaban sobre las drogas. Pero canté para gente que sí, gente peligrosa, hombres que no preguntaban dos veces. Durante el apogeo de su popularidad en los 90, a menudo lo contrataban para presentarse en fiestas privadas, algunas organizadas por figuras poderosas con reputaciones pesadas, narcotraficantes, jefes del crimen, personas cuyos nombres hacían que otros se detuvieran. Me pagaban, hacía mi show y me iba, contó. No había after party, ni mezclarme, ni interés en quedarme más de lo necesario. Él entendía el riesgo. Y de alguna forma, logró moverse por esos mundos sin ser tocado. Lo respetaban porque les daba música, pero nunca les entregó una parte de sí mismo. Tal vez eso fue lo que lo protegió, su capacidad para mantenerse siempre fuera de alcance. Pero la fama no puede proteger a nadie de todo. Sergio aprendió eso de la forma más dura, a través del dolor. Su madre, Ana, no murió en un accidente trágico, sino por un error devastador y evitable. Fue a comienzos de los 2000.
Ella había ido al médico por un dolor de muelas, una infección menor. Sergio había dejado claro al personal médico que ella era alérgica a la penicilina. Pero ya sea por negligencia o arrogancia, se la administraron igual. Su cuerpo reaccionó de inmediato. Al final del día, ella ya no estaba. Así, de repente, sin enfermedad prolongada, sin despedida final, solo un vacío donde antes estaba la risa de su madre. Ahora, habla de ello en tonos tranquilos, pero el dolor no se ha atenuado. Fue un momento que lo obligó a madurar como nada más lo había hecho. No mucho después, su padre falleció de cáncer de colon. La enfermedad fue más lenta, la despedida más gradual, pero igual fue un golpe. En medio de todo eso, alguien nuevo entró en su vida. Ramona no era su madre de sangre, pero se comportó como tal. Lo cuidó, lo guió y le dio refugio emocional cuando más lo necesitaba. Él no lo pidió. Ella lo dio igual. Me llamaba hijo, recordó, bajando la voz. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Me salvó. En una vida llena de altibajos y golpes brutales, la bondad de Ramona le recordó que no todo amor necesita un titular o un reflector. A veces son los gestos silenciosos los que mantienen a un hombre en pie. Luego llegó Ruby. Si conoces la historia de Sergio Vargas, ese nombre seguramente pesa. Ruby no era solo una corista. Era familia en el sentido más profundo, leal, talentosa y profundamente entretejida en el ritmo de la banda. Su voz podía deslizarse en una canción y hacerte detener, no porque exigiera atención, sino porque la merecía. A principios del 2000, el grupo ensayaba para un gran show en el Jet Set Night Club de Santo Domingo. Sergio había notado señales de advertencia, literales, grietas en el techo, polvo cayendo durante la prueba de sonido. Expresó su preocupación más de una vez, pero el show siguió. Esa noche fue la despedida de Ruby. Había decidido dejar la banda para siempre, tal vez para buscar una vida más tranquila. La atmósfera era agridulce, llena de celebración y adiós. Entonces ocurrió la tragedia. A mitad de la presentación, el techo se derrumbó. El caos fue inmediato. Gritos, confusión, polvo que ahogaba el aire. Ruby quedó atrapada bajo los escombros y murió al instante. La despedida se convirtió en funeral. Ella tomó una decisión, dijo Sergio después. Y esa decisión fue la última que tomó. Él los había advertido, pero nadie escuchó. La muerte de Ruby lo marcó. No fue solo dolor, fue culpa, frustración, una sensación de impotencia que nunca se fue. Hoy, cada vez que Sergio canta, un pedazo de él regresa a esa noche. No para revivirla, sino para llevarla consigo. Y ahora, a los 65 años, Sergio Vargas ya no tiene interés en endulzar su vida para nadie. Ni para la prensa, ni para sus fans, ni para la industria que alguna vez quiso moldearlo en algo más seguro, simple y digerible. Habla con el peso de alguien que ha visto demasiado y ha guardado silencio demasiado tiempo. Los filtros se han ido. La diplomacia ha desaparecido. Lo que queda es la verdad, incómoda, sin pulir y finalmente pronunciada. Ahora habla abiertamente sobre las traiciones que dejaron cicatrices, sobre los hombres poderosos de la industria musical que intentaron usar a jóvenes artistas como piezas de ajedrez, sobre las mujeres que le ofrecieron sanación, en momentos en que el mundo era todo menos amable. Hay historias que nunca he contado, dice ahora. Pero creo que estoy listo. Y cuando lo dice, no es con amargura, es con paz. Esa clase de paz que solo llega después de años cargando el silencio como un peso en el pecho. Él recuerda todo. Cómo salió de Villa Altagracia, con poco más que un traje prestado y una canción de José José en la garganta. El momento en que estuvo en el escenario
temblando, para perder el concurso, pero ganar el futuro. Recuerda el contrato con CBS, ahora Sony Music, que cambió su vida, cómo lo llevó a penthouses y círculos políticos, pero también a habitaciones llenas de armas, criminales y hombres cuyas sonrisas no coincidían con sus intenciones. Nunca tocó las drogas que lo rodeaban, pero cantó para quienes sí las consumían. Y cada vez que se alejaba ileso, se sentía a la vez agradecido y vacío. Sergio Vargas ha encontrado un nuevo ritmo, uno que no gira en torno a la fama ni a las expectativas de la industria. Hoy prefiere la calma y el confort del hogar antes que el caos del escenario. Aún se presenta, pero en sus propios términos, eligiendo cuándo y dónde con la facilidad de alguien que se ha ganado el derecho a decir no. Lo que importa ahora es el equilibrio entre la música y la familia, la vida pública y la paz privada. Lleva años casado con una mujer que dice, lo ha salvado de sí mismo más de una vez. Su relación no es llamativa, pero es fuerte, construida con tiempo, confianza y la clase de paciencia que solo se desarrolla tras una vida en la carretera. Juntos criaron hijos que lo conocen, no como una celebridad, sino como un padre presente y amoroso que nunca dejó que la fama estuviera por encima de la familia. Hoy, Sergio Vargas vive una vida más tranquila, pero no menor. Divide su tiempo entre la música y la memoria, aún cantando con el alma que lo convirtió en leyenda, pero ahora más enfocado en el amor que en la pérdida, en el legado que en las listas de éxitos. Como esposo y padre, ha encontrado paz en los ritmos simples de la vida familiar, ya no persiguiendo éxitos, sino hablando con la claridad de un hombre que hizo las paces con su pasado. En entrevistas, está más abierto que nunca, reflexionando sobre la industria, las personas que ha perdido y las decisiones que lo mantuvieron con los pies en la tierra, mientras otros se desvanecían en la fama. Se ha convertido en algo raro en el mundo de la música, un portador de la verdad, un sabio que aún lleva fuego en su voz. Los aplausos siguen llegando, pero ya no lo definen. Lo que importa ahora es la verdad, la conexión y ser finalmente, plenamente comprendido. Así que cuando escuchas a Sergio Vargas ahora, no solo escuchas merengue. Escuchas los pasos de un niño descalzo de Villa Altagracia. Escuchas una promesa hecha a una madre que nunca llegó a verlo brillar. Escuchas a un hombre que nadó contra la corriente y aún así encontró su melodía. Y mientras sigue hablando, quizá todos aprendamos algo. No solo sobre el hombre detrás de la música, sino sobre lo que significa mantenerse honesto en un mundo que se aprovecha de la ficción. ¿Qué escuchas tú cuando escuchas a Sergio? ¿Es alegría, dolor, resistencia o tal vez redención? ¿Cuál de sus canciones guarda un recuerdo para ti? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría escuchar tu historia. Y si este viaje te conmovió, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con alguien que aún cree que la música puede sanar.